Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario en el que estén viendo esta entrevista. Es de gran alegría para mí contar con ustedes en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo aquí en la Universidad de Zion International University. Hoy tengo el placer, después de algunas varias entrevistas que hemos hecho con estudiantes de semestres avanzados y con algunos profesores también, tengo el placer de contar con la profesora Marcia Monardi. Ella es profesora de idiomas en la universidad, además de algunas otras, digamos que instancias donde la profesora colabora en la universidad. Ella es italiana, pero digamos que tiene una mezcla profunda de multiculturalismo en su vida y digamos que es un honor para nosotros en la universidad contar no solo con la presencia de ella como profesora, sino también con todo el conocimiento que ha adquirido a lo largo de su vida. Profesora Marcia, de verdad que muchas gracias por estar acá y por aceptar este tiempo, este ratico con nosotros en estas entrevistas. Buonasera, buonasera o buongiorno a tutti. Buenas noches, buenos días para todos. Spero che vi troviate bene, spero che si encuentren bien. Molte, ma molte grazie per l'invito. È un onore per me stare qui. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Gracias, gracias, profe. Y digamos que un poquito hablando de esa multiculturalidad que usted ha vivido en su vida, también la encontramos en la universidad. Y digamos que esa es una de las cosas a las que el doctor Iván le apunta en el enfoque a la universidad y es todos son bienvenidos y todos son importantes y todos aprenden sin importar ni siquiera la edad, porque digamos que la universidad le ofrece a las personas de edad también la oportunidad. Y eso es lo que yo quisiera arrancar preguntándole. ¿Cómo ve usted esta multiculturalidad en la universidad? ¿Cómo se ha encontrado usted con este choque latino, europeo, español, estadounidense, colombiano, peruano? Bueno, un sinfín de culturas que se chocan y se mezclan, pero que a la finalidad, digamos que se unen en una videollamada que es una clase, por ejemplo. Eh, pues me encantan. Me encanta el hecho de poder compartir y confrontarme con personas, como usted dijo, de culturas diferentes de las mías, porque es un enriquecimiento. Aprendo tanto yo como del estudiante. Y bueno, ahí vamos poco a poco conociéndonos, pero a un cierto punto uno se da de cuenta que las clases, las lecciones, así como las entrevistas, o sea, no entrevistas, pero así como las reuniones, porque he Ujú, estado también en distintas reuniones de trabajo de la universidad, van más allá de una pantalla, ¿sí? Digamos que el interés por aprender, el interés por uno superarse a sí mismo, ¿m? Va más allá de algunas barreras que pueden poner las diferentes culturas, ¿sí? ujú. Entonces, no hay diferencia. En la universidad no hay diferencia. Hay muchas culturas, muchos idiomas, ¿sí? Con este nuevo proyecto de la universidad, con el equipo de intérpretes y traductores, pues eh, tengo que ver y que trabajar con personas francófonas, que están, por ejemplo, otras que están en los Estados Unidos, anglófanas, en diferentes idiomas, sí, brasileros también, o portugués, y se ve como el amor por llevar su propia cultura también, en su propio idioma, van más allá de algunas dificultades que uno puede encontrar. Así que yo no tuve ninguna dificultad y me siento muy feliz de conocer distintas personas, por ejemplo, mis alumnos. Yo enseñando el italiano no solo enseño el idioma, sino también Ujú. la cultura italiana, y yo veo cómo mis estudiantes aman eso. Entonces no es solo un estudio del idioma, sino también de la cultura y son muy curiosos, quieren saber sobre la gastronomía, sobre la cultura, los usos y costumbres italianos que son diferentes porque Italia es dividida por regiones que vendrían Ujú. siendo casi departamentos Sí. y a ellos le encanta eso. Yo le hago es escuchar también canciones italianas que ellos no sabían que eran italianas porque ellos las escuchan traducido al español. Ujú, Hay canciones que son internacionales, como por ejemplo de Laura Pausini, ujú. Ramazzotti, que son traducidas en el español y ellos no sabían, decía, por ejemplo, Maldita Primavera es italiana, es una Ujú. canción italiana.
maledetta primavera. Y ellos, profe, pero yo la escuchaba, mi mamá la ponía, y yo no sabía que era italiana. Yo sí, es italiana. Entonces, es muy bonito eso, muy bonito, cómo, digamos, no se siente el choque cultural, las distintas culturas, y como, digamos, el interactuar con distintas personas va más allá de la distancia y de una pantalla. Profe, y sumado a lo que usted nos dice, hay un temor muy grande, no sé si es en solo la cultura latina, usted me corrige por favor, o si esto también le pasa de pronto a los europeos como usted, y es aprender un idioma se hace difícil, se hace tedioso, se hace un problema muy grande, y sobre todo para muchas personas que entradas en edad dicen esto ya no es para mí, yo ya no puedo, esto es difícil. ¿Qué se ha encontrado usted? Porque aprender un idioma no es fácil y aprender un inglés no es fácil, aprender un italiano tampoco es fácil, a pesar de que es una lengua latina de romance muy similar al español, pero digamos que tiene sus diferencias marcadas. ¿Qué le dicen los estudiantes? ¿Tiran la toalla, se asustan, lloran, sufren? ¿Qué ha pasado? Digamos que el sufrimiento mayor ha venido cuando empecé a poner los dictados a las clases. Cuando empecé a decir: "No, uno tiene que afinar el oído", ¿sí? No solo aprender la gramática o leerla, ¿sí? Que eso es lo que se hace uno en clase, o de hecho, mejorar la pronunciación de un Ujú, idioma, ujú, sino también con el dictado uno presta atención, ¿sí? Algunos fonemas, algunos, términos, sí, algunas palabras, cómo se escribe en vez de otra, ¿sí? Por ejemplo, la doble L, por ejemplo, de llamada, la ya en español, en italiano no está. En ujú. italiano, eh, no existe, ¿me entiende? Entonces, se escribe quizá en otro, de otra manera, pero Sí, tiene de todas maneras otro sonido. Entonces, yo he visto la dificultad de ello cuando puse el dictado y, sobre todo en los fonemas de algunas palabras, que son idiomas preromances, sí, pero de todas maneras el italiano tiene sus palabras, sus sonidos que son exacto. distintos, ¿no? Por ejemplo, gli, es, para ellos es, wow, que es un artículo, ¿sí? Para ellos, wow, para ellos es muy dificultoso, ¿sí? Esa pronuncia, o por ejemplo, ñomo, ñomo, palabras así. Entonces, no solo lectura, sino implementé también el dictado y eso yo lo he visto. Pero digamos que yo también estudio idioma, yo también Ujú, estudio idioma, eh, y pues lo que yo le digo a mis estudiantes y que trato de transmitir es que uno no tiene que pensar que un idioma es difícil, ¿sí? Puede ser porque, por ejemplo, yo estudiando el árabe es difícil, ¿sí? Pero no tiene que pensarlo, tiene que amar el idioma y vivirlo. No solo lo que yo le enseño a clase, sino el hecho que yo le ponga la curiosidad y que ellos mismos tengan curiosidad de descubrir la cultura, los textos de algunas canciones, la literatura con filología, ¿sí? Ellos, hay que vivir el idioma. Entonces yo, por ejemplo, le pongo a ver también películas, ¿sí? En italiano. El idioma uno tiene que vivirlo y no ujú. pensar nunca, yo sé un idioma, ¿por qué no? El idioma va todos los días, se evuelve. Es como un estilo de Entonces, vida. sí, el idioma, así como los tiempos cambian, así también el idioma cambia. Los textos de algunas canciones hoy día también en italiano son distintos a de muchos años atrás. Hay palabras que se utilizan aquí en italiano hoy día que años atrás, por ejemplo, cuando yo era adolescente, no existían, ¿me Ujú. entiende? Entonces uno tiene siempre que actualizarse con el idioma, no dejarlo ahí. Yo he visto a mis estudiantes que en el periodo de vacaciones consiguen libros escritos en italiano y Ujú. eso me llena de mucha alegría, ¿sí?
porque entonces significa que lo que yo quiero transmitirle a ellos, pues le llegó, ¿sí? Y ellos tienen esa curiosidad. Yo veo que hay el miedo está, todos tenemos miedo de cualquier área de nuestra vida, ¿sí? De cualquier aspecto. Y en el idioma más, pero uno tiene que superarlo. Ujú, Uno tiene que superarlo y bueno, el italiano, aunque si se habla solamente aquí en Italia y en la frontera en Suiza, una parte de la Suiza, frontera, ¿no? Eh, o sea que es hablado poquísimo, ¿sí? Solamente en estos 2 países. Es el cuarto idioma más estudiado en todo el mundo, porque a las personas le encanta el italiano. ¿Sí? Pero sin embargo, yo le digo a mis estudiantes que a veces hasta los mismos italianos no saben el italiano, ¿sí? Sí, porque hacen errores, ujú, ¿sí? ujú, Equivocaciones que yo le digo, esto no lo hagan, esto no es así, no escriban esto. Por ejemplo, en italiano el verbo ser y la conjunción que vendría siendo la I, ¿sí? Se distingue por una tilde. ujú. ¿Sí? Entonces, uno escribe la E con tilde y sin tilde y cambia totalmente el significado, Sí. ¿cierto? Hay algunos italianos que todavía se equivocan, ¿sí? En Sí. eso, no todos, pero de todas maneras hay esos errores. Entonces, y de todas maneras nosotros utilizamos palabras muy extranjeras, cosa muy diferente del español. Ujú. El español, todo lo las, digamos, las palabras, inglesas, anglicismi, se Sí, dice en italiano, ¿no? sí. La pasan al español, ¿mm? Ujú. Computer, ordenador, ¿sí? Mouse, ratón, digamos, ¿no? Hot dog, perro caliente, Sí, ¿cierto? sí. Nosotros en italiano no. Nos encanta decir palabras inglesas. Lo anglicismo, nosotros lo adoptamos, pero hacemos hasta verbos, ¿sí? Por ejemplo, screenshot, ¿sí? Que vendría siendo captura de pantalla. Sí. Nosotros conjugamos ese verbo al italiano y lo utilizamos. O sea, por ejemplo, te screenshot Io de una cosa, ¿no? O sea, te hago el screenshot de algo ajá. y una locura. Con Es el una io, locura. con el lui, con il lei, es Sí, exacto. sí, digamos, y digamos, profe, que, bueno, eso es maravilloso porque digamos que los idiomas son lo que acerca a la gente del mundo de cierta forma y les permiten conocerse. Pero hay un lugar muy bonito que usted y yo compartimos y es esta universidad, nacida de un sueño muy bonito de una persona que también tiene unos ideales muy bonitos y que le encantan los idiomas también. Y yo le pregunto, sobre todo en Italia, que es como la cuna de las universidades occidentales y es donde, digamos, el derecho y todo lo que tiene que ver con la historia, pero que surja una universidad de este tipo en la que de pronto hace algunos años estudiar de manera virtual era impensable, pero ahorita todo les tocó, ¿sí? Y digamos que todos es todos, todas las grandes universidades del mundo les tocó adecuarse a lo que SIU ya venía haciendo. ¿Qué piensa usted de SIU? ¿Qué le ofrece SIU a los estudiantes que de pronto no le ofrezca otra universidad? Pues, muchas cosas, muchas cosas. Yo en CIU encontré una familia, ¿sí? Y no solo por parte de mis colegas, Ujú, ¿sí? Sino hasta de mis mismos estudiantes. Es decir, que ellos respetan, el horario, el cambio de horario, pero ellos se comunican siempre conmigo escribiéndome o mandándome una foto porque ven algo de italiano, ¿sí? Profe, he visto esto de italiano, entonces veo esa cercanía que o sea, una parte más humana, ¿sí? Que en las otras universidades no hay. En las otras universidades te ven como una matrícula. ¿M? En la universidad no, en la universidad SIU es distinto. El profesor siempre está ahí a disposición con los exámenes también. O sea, en la universidad aquí o te presentas o pierdes el examen, ¿sí? En vez, pues te presenta a otra fecha, ¿no? En vez yo veo aquí, porque yo también lo he hecho,
en ponerme de acuerdo con mis estudiantes cuando pueden hacer el examen, ¿sí? He visto, por ejemplo, estudiantes que no pudieron asistir a ninguna clase en vivo, pero se vieron casi al terminar el semestre todas las lecciones pregrabadas, o sea, grabadas, Ujú, ¿no? De ese en ujú. vivo, y ellos me enviaron todas las tareas y me hicieron entender el esfuerzo. Y yo después hice el examen con ellos y no perdieron el semestre y he visto que verdaderamente ellos adecuaron su, digamos, acomodaron, sí, Sí. acomodaron su tiempo, ¿m? Con el estudio. Entonces, quizás en una universidad, o sea, aquí en Italia, si el profesor no te ve o sea, es muy difícil hacer esto. No se puede vivir, no se puede hacer ni vivir algunas experiencias que ofrece SIU. ¿M? Entonces, por eso sí vale la pena porque yo veo mucho la parte más humana, sí, más humana, no un número de matrícula. Entonces, eso es lo que más me sorprende, me Ok. sorprende. Entonces, por eso yo como profesora he visto con mis colegas ese reporte que tienen con sus estudiantes, que es casi el mismo que tengo yo con los míos, y así entonces que vamos, veo que vamos todo por la misma línea, ¿no? Con el mismo pensamiento y estamos siempre a la orden. Entonces, esto yo creo esto. Y una última cosa, que uno tiene la manera de escoger, ¿sí? Varias opciones, Ujú, ¿sí? Esta es una cosa muy importante, ¿sí? Las carreras que ofrece SIU, los profesores altamente profesionales, o sea, preparados. Yo también no solo he sido profesora, sino últimamente he sido hasta estudiante porque hice la primera certificación en libertad religiosa, y me gradué con el primer curso y lo veo, lo he vivido, ¿no? Y eso enriquece mucho el estudiante y eso es muy importante. profe, pues aquí nos podríamos quedar 3, 4 días hablando y aprendiendo y entendiendo tantas cosas de un mundo distinto al que nosotros vivimos posiblemente porque estamos al otro lado del mundo, pero el sentimiento digamos que es muy similar a lo que se vive dentro de la universidad y comparto plenamente digamos lo que usted expresa. Y ya para finalizar, yo sí quisiera que usted idealizara que esta entrevista la van a ver estudiantes que van a entrar el primer semestre. Entonces, desubicados, desorientados, un poco nerviosos, angustiados, que no saben a qué se van a enfrentar. ¿Qué mensaje les envía? ¿Qué mensaje les envía la profesora Marcia allá desde Italia, desde Europa? ¿Cuál es el mensaje que usted quiere enviarles a ellos? Que nunca es tarde para creer en sí mismo. Y tomar este estudio, tomar esta decisión en matricularse en una universidad, significa creer en sí mismo, ¿m? Creer y formarse, ¿sí? Entonces, la formación no tiene edad, no tiene límites, no tiene cultura. Los límites los pongamos nosotros, los ponemos, disculpe, los Mm, ponemos nosotros mismos. ¿M? Entonces, ustedes, el miedo todos los tenemos, yo como estudiante o como profesora, todos, pero el reto está en, en superarlos, ¿sí? En superarlos. Yo les digo a manera de testimonianza, yo no era una persona que no creía mucho en mí, ¿sí? En mis estudios, por ejemplo, en bachillerato, yo no, ¿cómo puedo decir? No creía en mí, entonces decía, yo no podré nunca matricularme a una universidad. La universidad no es para mí, ¿sí? Pero porque yo puse ese límite. Después yo dije, no, yo sí que puedo. Y de hecho tomé la universidad tarde, ¿sí? Y ahora lo que yo hago me encanta. He progresado, me he formado y he visto mi cambio, que hasta mis mismos profesores de bachillerato que me ven después de año, ¿sí?
por ejemplo, yo me he ido de esa ciudad donde hice el bachillerato de una manera como estudiantes, como estudiante, ¿cierto? Y después de muchos años me volvieron a ver como coordinadora también ahí de bandas musicales que iban en un festival internacional acompañándolas para ser intérprete, ¿sí? Sea en español o en inglés o en francés. Pero yo dirigía y los mismos profesores se sorprendieron al verme a mí así, y mis amigos también. O sea, ustedes tienen que creer, ser los primeros en creer en ustedes mismos. No hay límite de edad, no importa cuando ustedes empiecen, no importa cómo empiezan, lo importante es que ustedes empiecen para hacer el cambio. ¿Sí? La formación, repito, no tiene límite. Nosotros somos los que ponemos estos límites. Y así que ustedes superen sus miedos y verán cómo a terminar de semestre. Claro, claro está, como todo estudiante, tiene periodo de... yo digo que un estudiante tiene que ser multitasking. El ser estudiante te pone a estrés, a muchas cosas, porque es lógico, el estudio es casi como un trabajo, más uno tiene que trabajar, responder a sus responsabilidades, ¿no? Algunos tienen hogar o familias. Entonces no es fácil para nada uno poder unir todas estas cosas, pero sí se puede con disciplina, sí se puede amando la carrera que uno escogió. Y Zion ofrece todo, o sea, da todas las herramientas para que el estudiante se enamore de su carrera y diga, sí vale la pena seguir y no rendirse. Ese es mi mensaje, que ellos los tenga para todos sus semestres, para toda su vida, no importa cuando terminen o cómo es importante que crean en ello y que logren pues obtener este título académico. Grazie professoressa per il suo tempo. Prego, prego, tranquillo. Mi hai sorpresa, wow, mi Sì. sorprendiste. Grazie mille, grazie, grazie a tutti voi. Bueno, ella era la profesora Marcia Monardi, que nos acompañó en este cortica entrevista donde aprendimos, digamos, una mirada distinta al panorama de estudiar en la universidad, los consejos que ella da, digamos, desde su vida personal. Los invito a que ustedes también lo analicen y los tomen en cuenta porque digamos que estudiar es lo más bonito que uno puede hacer en la vida. Obviamente aprender, tener la humildad de aprender, y eso digamos que lo fortalece a uno mucho también en la universidad, y qué más que hacerlo en Zion International University. A todos muchas gracias por acompañarnos, de verdad que felicitarlos por esta nueva etapa que emprenden, que Dios los bendiga a todos y nos estaremos viendo pronto. Que tengan una feliz tarde.